Hola familia, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo y siempre un gusto compartir con ese público fiel seguidor de nuestro programa Entre tú y yo. Sí, todos los sábados a las 2 de la tarde por Cuba Visión, por el canal de todos. Aquí los espero siempre con un invitado o invitada de lujo. Hoy conversaré con la investigadora científica y meteoróloga Miriam Teresita Llanes. Así que conversaremos de todo, sobre todo del tiempo. Así que no se mueva. Esto es Entre tú y yo. Pues sí, familia, la bienvenida y las buenas tardes al estudio de Entre tú y yo, Miriam Teresita Llanes. Equipo, un aplauso bien fuerte, un cálido aplauso para hablar meteorológicamente. ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un gusto conversar contigo, conocerte por primera vez. Bueno, tuvimos unas pequeñas palabras antes de grabar y realmente eres una persona muy afable, conversadora, ¿me equivoco? No, ¿Y conversadora. en cámara igual o un poquito más nerviosa? Sí, un poquito más nerviosa. No, relájate que vamos a conversar de tu vida profesional, de tu vida personal, lo que quieras y puedas contarnos. El público está ansioso de conocerte un poquito más. Te hemos disfrutado en alguna que otra entrevista, pero bueno, por primera vez estás aquí con sinceridad y sin secretos y es un gusto para mí y un placer de parte de todo el equipo de Entre tú y yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida? ¿Eres abuela, mamá? Estaremos hablando de eso también. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa y bueno, por supuesto, muy buenas tardes a todos los televidentes. Ay, qué bueno. ¿Eres de La Habana? Sí, de La Habana. ¿De qué barrio? ¿Qué municipio? Bueno, en Nuevo Vedado nací, estudié en la escuela José Luis Arroñada, ahí en Nuevo Vedado. En realidad, mis padres sí no son de La Habana. Mi mamá es de Santo Espíritu, vino de niña para La Habana. Mi papá es de Ciego de Ávila y vino de niño también. Y se bueno, encontraron y ya aquí se siendo conocieron. más habaneros que del centro del país. Así mismo. ¿De cuántos hermanos? Somos mi hermana y yo. Mi hermana es psicóloga, 11 meses nada más menor que yo. Mi hermana. Ahí Lizeth Llanes se llama. bastante seguido, casi como yo con mis hijos, bastante seguido. Sí. ¿Y qué tal esa niñez con tu hermana, casi de la misma edad? ¿Se parecen? Nos fajábamos mucho. Me imagino. Porque mi hermana era más chiquita, pero yo quería dominarla. Yo soy Leo, pero ella es Cáncer también y ella siempre fue una niña muy inteligente, pero a la vez como nos llevábamos tan poco tiempo, pues siempre estábamos discutiendo, ¿no? Por supuesto. Estaban pareja, 11 meses no de la diferencia. Casi Jimau. Qué bien. ¿Y cómo llegó esa inquietud por la meteorología? ¿Llegó de niño? ¿Es algo que quizás te interesó siempre? ¿O quizás por alguna otra materia, la matemática, la física, y te fue llevando quizás a estudiar la meteorología? Cuéntame un poco, ¿en qué momento de la vida te diste cuenta que querías estudiar eso? Sí, efectivamente. Bueno, me gusta la matemática, me gusta la física, me gustaba mucho la geografía también, ¿no? Incluso en algún momento, como aquí en Cuba no se estudiaba la meteorología, pensé coger geografía, pero también me gustaba mucho la química, o sea que me gustaban las ciencias y si eran ciencias naturales también, ¿no? Entonces me dediqué en el pre a también algunos cursos que daban de algunas asignaturas opcionales y demás, pero cuando vi la posibilidad de estudiar meteorología, era en el extranjero, ¿no? Pedí 3 asignaturas, o sea, tres carreras, y entre ellas estaba meteorología en primero, había pedido geodesia y cartografía y astronomía. Entonces quiere decir que me gustan mucho las ciencias geográficas, pero también te comentaba ahorita cuando conversábamos que a los muchachos que les gusta estudiar la meteorología tienen que gustarle las ciencias como la matemática y la física. O sea, es una carrera que se estudia, se imparte una física y una matemática muy fuerte. Exactamente. Incluso nosotros, los que estudiamos en la Unión Soviética, como Miguel Ángel, que también estudió en mi curso, el meteorólogo, fuimos graduados de ingeniero. Entonces, la ingeniería quiere decir que da bastante parte de física, matemática, muy fuerte. Te graduaste y ¿qué ocurrió cuando llegaste
a Cuba o después de graduada estuviste trabajando, haciendo quizás alguna especialidad. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años de estudio eran en la URSS? Fue en la URSS, ¿no? En la URSS, sí, en Ucrania, en el Instituto Hidrometeorológico de Odessa, que hoy es Ucrania. Ahí fue donde estudiamos. Había otro instituto en la Unión Soviética similar en Leningrado, pero ese ya era en Rusia, ¿no? Y por curiosidad, los profesores y maestros, ¿en qué idioma? En ruso. Lo que estudiábamos en la Unión Soviética, pasábamos un curso después del pre. Yo pasé el pre de aquí del Vedado, el Saúl Delgado, y después estudié un año la preparatoria. La preparatoria te daba todas las asignaturas, incluyendo física, matemática, dibujo técnico, química, y bueno, el propio idioma ruso, todo en ruso. Todo en ruso. Todo en ruso. Cuando llegabas allá ya tenías un dominio, pero eso era cuestión de meses, porque más bien era desde septiembre hasta junio. Ya en julio zarpaban los barcos con los muchachos que nos íbamos a estudiar en la carrera. ¿Y cuántos años de estudio? 5 años. ¿Cinco 5 años? años, sí. Entonces hablas ruso. Sí, se ha ido olvidando un poco. Se ha ido olvidando un poco, pero sí, nunca se olvida. O sea, hay veces que piensas incluso las palabras en ruso y no te vienen a la mente en español, sino te vienen en ruso. Porque fueron 5 años escribiendo en todas las clases, las conferencias y todo, estudiando en ruso. ¿Y cómo recuerdas esa etapa de la vida tan diferente, peculiar para un cubano estudiar? Se dice fácil, pero Muy es algo... bonito, en realidad fue muy bonito porque, bueno, conoces una nueva cultura, conoces otro tipo de costumbres y, bueno, lo que siempre yo tuve bien claro que era estudiar, estudiar y estudiar. También se nos dio la posibilidad en las vacaciones de ir a Moscú, a Leningrado, a otras ciudades, también donde estuvo Lenin. Y bueno, fue muy bonito en realidad. Y también compartíamos los cubanos y compartíamos también con los soviéticos, porque habían de distintas nacionalidades allí, de todas lo que eran, sí, todas las provincias, ¿no? Los estados. Eran los estados más bien, como habían moldavos, habían ucranianos, que éramos donde estudiábamos, rusos, kirguisios, Kazajstán, kazajos, de todas las nacionalidades que conformaban lo que era la Unión Soviética. ¿Y cuando te gradúas, qué ocurre? Bueno, me ubican en el Instituto de Meteorología. ¿Aquí en La Habana? Sí, aquí en La Habana, pero no exactamente en el centro de pronóstico. Me ubican en el centro que tenía que ver con los estudios de meteorología tropical, donde también laboraban los rusos. Pero ahí duramos unos meses nada más porque luego ya yo comencé a trabajar un 2 de noviembre de 1988 y enseguida comenzamos después, ya en los primeros meses del 89 ya estábamos trabajando en pronóstico porque había necesidad de jóvenes que se incorporaran al centro de pronóstico. En ese caso nos acogió el doctor Rubiera como jefe de ese centro. Es toda una institución en la meteorología en Cuba y alguien que ha estado, bueno, cerca suyo todos estos años. Y cuéntame, ¿qué significa para Miriam el doctor Rubiera? Bueno, el doctor Rubiera... Que significa tanto para todos para nosotros todos los cubanos, pero me imagino ser compañera de él. Efectivamente. Alguien que te ha enseñado, como nos ha enseñado mucho sobre la meteorología. Bueno, yo creo que él me obligó a crecerme, incluso venir a la televisión, que yo no quería, ¿no? Pero de él aprendí y todas las enseñanzas de trabajar en los ciclones, de ver cómo se maneja toda la información, cómo se transmite también hacia el público. Por supuesto que él es para nosotros todos un profesor y bueno, siempre lo vamos a recordar como el gran meteorólogo y fue el iniciador también de las presentaciones del tiempo en la televisión y por supuesto que un maestro para todos. Creo que es un privilegio tenerlo y poder bueno, guiarnos en la meteorología todavía con ese hombre de gran saber. Miriam, según tengo entendido, ya en Cuba se estudia la meteorología. Sí, en su tiempo no era así. Se estudia en el INSTEC, no, en mi tiempo no. Por eso yo, bueno, fui a estudiar a la Unión Soviética y eso fue luego de terminar el preuniversitario, hacer el curso ese de aprender el idioma ruso y ya después 5 años y nos graduamos como ingenieros. Pero también en el título venía y decía máster en ciencia. O sea que la carrera era bien
fuerte todas las materias y por eso te daban el título de máster en ciencias geográficas. Sin embargo, la carrera era graduado como ingeniero meteorólogo. Y así hay muchos cubanos que nos graduamos allá en aquellos años. Incluso el director del instituto ahora en estos momentos, Celso Pasos Alberdi, también es graduado del mismo instituto que yo estudié. Mire, le propongo hacer una pequeña pausa y me estuvo comentando hace unos segundos atrás que fue el culpable, para decirlo de alguna manera, fue el doctor Rubiera de que usted entrara en la televisión. Así mismo. ¿Fue casi que obligado? Bueno, no tanto así. Bueno, sí, casi que obligado. Bueno, después de la pausa estaremos hablando de ello enseguida. Regresamos, seguimos conversando con Miriam Teresita Llanes. Muy buenas tardes, soy Marisa Navarro y comienza ya Panorama Mundial. Mis amigos, me encontraba disfrutando del popular espacio Alto Impacto que cada domingo transmite el canal Multivisión y sentí la necesidad de escribir sobre el protagonista de la serie Low Horse, Caballos Lentos, y dedicar nuestra gustada sección al versátil y camaleónico actor, guionista y productor inglés Gary Oldman. Muy conocido por el público cubano gracias a sus múltiples apariciones en varios largometrajes con diferentes grados de aceptación, pero en casi todos ha brillado Gary Oldman por su magistral interpretación. Recordemos algunas películas tan conocidas en Cuba: JFK, Amada Inmortal, Drácula, Romeo y Splitting, León, El Quinto Elemento, Harry Potter, El Prisionero de Azkaban, Batman Begins, Harry Potter y la Orden del Fénix, The Dark Knight, Tinker Tailor Soldier Spy, The Dark Knight Rise, Darkest Hour y Mank. Muchas de estas cintas han llegado a nuestros hogares a través de la pequeña pantalla. No siempre ha sido el protagonista. Este inglés nacido en Londres el 21 de marzo de 1958, pero no pocas veces, con un rol coprotagónico o secundario, se ha llevado las palmas en contra de todo pronóstico. Tal es el caso de la inolvidable película León, conocida también como El Profesional, que narra la vida de una adolescente, Natalie Portman, que con perseverancia logra la protección de un frío asesino a sueldo, interpretado por el no menos carismático y talentoso francés Jean Reno. El padre de la menor y su familia han sido asesinados por un policía corrupto y enajenado por el consumo excesivo de las drogas. Desde los primeros minutos de proyección, descubrimos que la fuerza de esta película está en su estupenda banda sonora, su canción tema que interpreta Sting y el virtuosismo de Gary Oldman. Dio vida a Sid Vicious en Sid and Nancy y su actuación figura en la lista de las 100 mejores interpretaciones de la historia del cine. Ha recibido, entre otros, 3 BAFTAs, un premio Saturno, un Globo de Oro y un Oscar a Mejor Actor por su papel de Winston Churchill en Las Horas Más Oscuras del año 2011. Recibió el premio honorífico en Paraikan. Su ópera prima como director, Nirvaimut, ganó 2 premios BAFTA. Oldman se ha casado 5 veces. Primero en 1987 con Leslie Manville, en 1990 con la conocida actriz Uma Thurman. Le siguieron Doña Florentino, Alexandra Denborough y Giselle Smith. Tiene 3 hijos varones y es un excelente padre. Hoy hemos tenido como invitado al admirado actor Gary Oldman y desde aquí le deseamos muchos éxitos más para seguir disfrutando de su virtuosismo. Así termina por hoy Panorama Mundial, que como siempre queda entre tú y yo. Reitero las buenas tardes y la bienvenida a Entre tú y yo. Seguimos conversando con Miriam Teresita Llanes, doctora en ciencias, meteoróloga y además una hermosa mujer, talentosa y de nuestra televisión. Nos quedamos, hay que por supuesto cumplir con nuestro público, de ese momento, de esa entrada a la televisión que casi que forzosamente fue por el doctor José Rubiera. ¿Cómo fue? ¿Usted trabajaba, era parte de su equipo? Sí, ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué él quiso que usted entrara a la televisión? ¿Y por qué usted no quería entrar?
Bueno, el doctor Rubiera me llama a su oficina y me dice que yo tenía que empezar en la televisión porque yo era la segunda jefa del departamento y me dice que el día que él no estuviera, si yo no estuviera acostumbrada a las cámaras, pues me iba a costar mucho trabajo, que es en realidad verdad, ¿no? Le agradezco a él que me haya puesto entre la espada y la pared porque gracias a eso, ¿no? Pude crecerme y hacer lo que hago hoy en día, pero sí, en realidad, cuando hay ciclones, muchas veces delego en Elier, Ailín, Ginelis, en el mismo Rubiera, porque aparte de tener la responsabilidad de ser jefa del departamento, y digo esto porque muchas personas a veces me dicen, ¿por qué en ciclones tú te pierdes? Bueno, además de que me pongo nerviosa, porque soy una gente muy susceptible, digamos, ¿no? Pero en ese momento también tengo toda la carga de trabajo de ser jefa del departamento y tengo que velar porque todo camine como sea, la redacción de los avisos, de los boletines, como dicen algunas personas mayores, ¿no? Cubanos, que antes se decía así. Y tengo que también atender las provincias, porque realmente en Cuba el Servicio Meteorológico tiene un centro meteorológico provincial en cada provincia. Entonces Rubiera me dijo que si yo no iba, que me iba a costar mucho trabajo eso. Y yo lo entendí y en ese momento Gisela Aguilar, que todos la recuerdan también, una excelente meteoróloga, joven, incluso más joven que yo en aquel momento y bueno, ya fallecida, para nosotros siempre fue un paradigma porque ella fue una gran comunicadora y le gustaba mucho al pueblo cubano. Ella me dijo, no, tú sí puedes, Miri, yo te voy a ayudar. Y así me llevó a la revista Buenos Días, ella me fue guiando, yo iba viendo cómo ella lo hacía, porque era en vivo también. Y se salía 2 veces en vivo y ella me dijo, cuando tú estés lista, vamos a hacer una cosa. Tú me lo dices y yo le digo ya al director que tú estás lista para hacer la prueba de cámara. Entonces O así sea, la prueba hicimos. de cámara, disculpa que le interrumpe, no es al aire. Es como No, un pequeño ensayo con las cámaras. sí, te graban y todo para ver cómo tú televisas, cómo tú tienes el lenguaje corporal, también la dicción, cómo te proyectas, si hablas bien y todas esas cosas, pero además, Ya en aquel momento era o sea, yo siempre veo el aparatico que ustedes no, manejan de aquí. ellos cambiaban. Ah, era desde los monitores, Sí, ya. sí, que incluso empezando también tengo una anécdota que no me cambiaban y yo me puse un Cuéntame. poco, sí, a ver, yo digo, en la imagen de satélite y cuando miro hacia atrás no me cambiaban y me poncharon la guerra de Irak. Y entonces yo en ese momento no sabía qué hacer, pero seguí hablando, ¿no? Como digo yo, como tía Tata cuenta cuentos, seguí diciendo todo lo que tenía que decir relacionado con el pronóstico y no me viré más para atrás. Después Rubiera me dijo, no te viraste más para atrás. Dígole, no me viré porque eso no dependía de mí, ¿entiendes? Entonces ya aquello me molestó y me recuerdo que en ese momento mi esposo me dijo, te van a botar de la televisión porque yo dije, por favor, la imagen de satélite. Y entonces era como que las personas que están en cabina tienen que estar atentos a lo que uno está hablando para ir contigo cambiándote. Hoy en día dependemos de un aparatico que a veces también se Se traba, puede, claro. pero bueno, tratamos de seguir dando la Y digo que información soy un y no poquito. leemos de teleprompter, que eso es Ya, otra cosa yo importante. soy un poquito curioso. Y la imagen, usted no miró, pero en algún momento alguien lo vio. ¿Cambió en algún momento? Sí. Mira, yo ni recuerdo porque uno siempre que está mirando para el lente de la cámara tiene la referencia al lado, ¿no? Y a veces uno lo mira con el rabo del ojo, como digo yo, ¿no? Como se dice. Pero yo ese día yo me cegué de tal manera que yo lo único que hacía era mirar para el lente de la cámara y seguir hablando. Pero bueno, para hacer de las primeras presentaciones que hice, creo que lo hice bien porque es lo que yo le digo a todos los muchachos que comienzan hoy en día, los jóvenes. Yo le digo, lo que tienen es que seguir hablando de lo que tienen que decir, porque uno se apoya mucho en la información que tienes detrás, porque una imagen habla más que 100 palabras. Pero bueno, si no te muestran la imagen, ya eso no depende de ti, tú no te puedes fajar en vivo Ni hablar de lo que estás viendo porque no pertenece a tu Entonces contenido. yo lo miré y seguí mirando para el lente y seguí hablando todo lo que tenía que seguir diciendo. Yo recuerdo, sobre todo al principio, cuando yo la veía en dar el tiempo, el estado del tiempo, a veces que la respiración, yo decía, ¿serán los nervios? ¿Será quizás algo? Exactamente. Eran los Pero vi que nervios con el y tiempo son ya los fue pasando. nervios. Sí, lo que pasa es que yo padezco la tiroides y también me daba falta de aire, pero la gente me decía, tú eres asmática. Pero bueno, eso sí, a ver, a mí en todo el trayecto de la carrera en la televisión me ha costado, o sea, me han pasado muchas cosas, ¿no? Porque a veces también cuando uno, pasé cursos de locución también que me ayudaron mucho. A veces cuando uno está hablando, si no regulas bien
la saliva, tragas y todas esas cosas se ven en cámara. Y como la pantalla chica, todo se ve grande, ¿no? Cualquier gesto que tú hagas se ve mal. Entonces todas esas cosas a uno le van pasando, pero son como que tú las vas tratando de resolver por el camino, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto que también los cursos de locución me enseñaron a respirar y todas esas cosas que se enseñan. Y bueno, uno también va cogiendo un poco de confianza, pone uno de su parte. Me gustan los programas en vivo más que grabados. Y la gente dice, pero ¿cómo si te pones nerviosa? Digo, porque cuando es en vivo, tú pones de tu parte y dice, tiene que Hay un salir y extra que salir uno dice, bien. no puede haber fallo. No puede haber fallo porque el papelazo lo vas a hacer, ¿no? Y entonces quería preguntarte, en el equipo, que además hay geógrafos, físicos, un equipo de meteorología, de doctores en ciencias, máster, de profesionales en general, ¿cuántas especialidades pueden haber? Sí, a ver, en la carrera de meteorología, o sea, como trabajador ya pueden trabajar muchas especialidades porque el geógrafo es afín, como decías, el físico, incluso hasta el matemático, muchas veces agrónomos también hay en meteorología que trabajan, incluso hasta de otras especialidades también, de otras especialidades que les gusta la meteorología y ya después, como han sido quizás aficionados, pues se integran a trabajar en el Instituto de Meteorología. Decíamos que puedes no solamente ser especialista como graduado universitario, sino también puedes hacer observaciones meteorológicas, o sea, ser observador meteorológico, que no requiere tener un título universitario, se pasan cursos y así... Eso me parece muy interesante porque sabemos el cubano cuánto nos gusta la meteorología. O sea, estudias la carrera, que puede ser también como matemático, físico, geógrafo y ser un meteorólogo en el futuro quizás. Sí. Pero alguien que quizás tenga, no sé, 25, 30, 40 años aficionado, quizás no pueda llegar y trabajar con ustedes como un especialista. Pero quizás pueda pasar cursos y ser parte quizás del equipo, cumplir algunas tareas. Exacto, sí. De observador meteorológico, también puedes trabajar, no sé, en procesamiento de la información, si sabe de estadística. Se ¿Ves? puede Sí. incluir al equipo Sí, de si esa sabe de manera. informática. Los informáticos muchas veces también, que llevan mucho tiempo trabajando con nosotros, ya se convierten en meteorólogos, de saber tanto cómo son los procesos, cómo son los sistemas, cómo se comportan las variables meteorológicas, los sistemas, ¿no? Como tal, que afectan al país. Y algo creo que quedó un poquito pendiente al principio de nuestra conversación. En su tiempo, estuvo comentando al principio que se estudiaba en la URSS. En Cuba no se estudia la meteorología. ¿En qué año aproximadamente ya se comienza a estudiar? ¿Dónde se estudia? Y bueno, ya también sí hemos comentado qué carreras afines también con la meteorología para ejercerlo también, como la matemática, la física. Pero bueno, ¿dónde se estudia? ¿En la universidad? ¿En qué lugar? Después del 12 grado, cómo funciona para los muchachos que quizás están interesados y se sienten afín con esta carrera tan linda e importante. Sí, se estudia en el INSTEC, que está en la finca Los Molinos, ahí en la universidad del Instituto Técnico de lo que es las especialidades medioambientales, de física también nuclear. Ahí se estudia y por supuesto ya te comentábamos que tenían que ser alumnos que tengan buenas notas en física, matemática. Son ahora 4 años. 4 años los estudios. Y lo que sí puedo decir es que es una carrera muy bonita y que casi siempre los muchachos que van a estudiar meteorología es porque les gusta, les apasiona. La conocen. Sí, la conocen. Hace poco también tuvimos la pérdida de un meteorólogo joven, el cual nosotros le teníamos mucho aprecio porque él desde niño llamaba al centro de pronóstico, se llamaba Carlos Manuel González, y nos daba temperatura y humedad, siendo niño. Yo todavía recuerdo, porque cogía el teléfono trabajando ya en pronóstico y él llamaba, siendo un niño, y decía, para reportar temperatura y humedad, desde Santa Cruz del Norte, donde es su ciudad natal. Ay, qué historia tan linda y Y triste. él llegó a estudiar, porque yo recuerdo que muchas veces yo hablaba con él y le decía, si te gusta la meteorología, te tiene que gustar la física, la matemática, estudia mucho.
tienes que hacer el pre, y así también hay otros muchos compañeros a lo largo de todo el país que han estudiado la meteorología y comenzaron solamente, a ver, teniendo el pre, y ya después se pusieron a estudiar en la universidad y lograron de alguna manera u otra insertarse en los estudios de meteorología, porque también hemos tenido varias ediciones de la maestría en meteorología. O sea que a veces esos especialistas que no son meteorólogos, pero que son graduados universitarios, hacen una maestría en meteorología y ya es como si hubieran estudiado. Bueno, mira, te propongo hacer otra pequeña pausa, enseguida regresamos. Yo espero que esta sea una entrevista sin agresiones, sin llaves de karate ni artes marciales. ¿Verdad, Roberto Vargas Lee? Un placer, Luisito. Y para mí, yo diría que lo pudiera presentar como locutor de televisión, como hombre que cultiva las artes marciales, como cantante, o sea, que hace muchas cosas. Pero la entrevista fundamentalmente, porque va a quedar entre tú y yo, la vamos a basar en un proyecto televisivo que asumió como protagonista. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre uno de los artistas marciales más importantes del siglo XX. ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando de Dojo en televisión, que todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Fue un programa estelar de las artes marciales, o sea, se proyectaban las películas aquellas que tanto aman las personas. Lee Hsiao-long, conocido en Occidente como Bruce Lee. Este actor nació en San Francisco, Estados Unidos. Llegó a mi vida por José Modesto Lobo, que era del noticiero deportivo. Pero este programa lo transmitía Cubavisión. Este programa lo hizo Cubavisión. ¿Cuántos años estuvo en el aire? Estuvo 8 años. Desde muy pequeño viajó a Hong Kong. Pero vamos a recordar qué significa la palabra dojo, sobre todo para aquellos que no tienen información. Exactamente, el dojo es el lugar de práctica, es una palabra japonesa, por ejemplo, el dojo de karate, el dojo de judo. La idea entonces del programa era transmitir películas desde un lugar donde se practicaban artes marciales, más Exacto. o menos. Se hacían entrevistas, todo el pueblo lo recuerda con mucho cariño porque fue realmente algo. En la calle todavía las personas me dicen, cuando yo era niño veía el programa suyo y digo, caramba, ha pasado el tiempo. Incorporando a grandes personalidades de las artes marciales y también de la actuación. ¿Quién tuvo la idea de hacer un programa que se llamara Dojo en televisión y que tuviera que ver con las artes marciales? Bueno, yo creo que esto es un homenaje a una persona que quise mucho que se llamó Migdalia Calvo. Ella era la guionista, yo creo que era el alma del programa. Bueno, hoy todavía el estilo Jeet Kune Do se practica muchísimo en Estados Unidos. ¿Por qué gustaba tanto el programa? Habían documentales, había muchas entrevistas también a diferentes personalidades de las artes marciales de Cuba. ¿Cómo recuerdas aquel momento de estar frente a la cámara como estoy haciendo yo ahora entrevistándote? Bueno, un reto, Luisito, un reto. Era muy joven yo. Por supuesto, no me había presentado en un programa así, tan estelar. Y fui aprendiendo todos los días con Migdalia, con Pavel, siempre los consejos de los directores. Oiga, allá en el 8 programa ya yo estaba, me parecía uno de los... ¿Ya suelto? Sí, realmente guardo con mucho cariño. Entrevisté al maestro Chirino, que era mi maestro a la vez, a personalidades de las artes marciales. Estaremos presentando una de las películas que marcó muchísimo en la vida del pequeño dragón Bruce Lee. ¿Cómo producían Dojo en TV? ¿Cómo era el proceso de hacer el programa? Bueno, tuvimos varias locaciones, una en la escuela, y era muy sencillo porque todo lo hacíamos a partir de las cosas prácticas. Lo que salía después era la película, pero casi todo se hacía muy coloquial. ¿Le haría falta a la televisión cubana en este momento algún tipo de proyecto como ese? Y si a alguien se le ocurriera o si la división de cinematográficos estuviera interesada, ¿estaría dispuesto Roberto Vargas Lee a retomar eso? Bueno, hay un interés grande de la televisión, pero el pueblo, a mí me da pena porque me paran en la calle. Increíblemente cuando se acercan los veranos, como la gente te dice, este año el programa, y yo no, hay veces no sé qué contestarle porque no depende de mí. Pero si dependiera, sí, yo estoy listo siempre. Siempre listo. ¿Y el cine? Sí, y por supuesto Luisito más preparado, ¿no? Por supuesto, con el paso del tiempo. El tiempo. ¿El cine ha tenido una influencia determinante entonces también en el cultivo de las artes marciales por parte de Roberto Vargas Lee? ¿O fue al revés? Primero estuvieron en su vida las artes marciales y luego la cinematografía. Bueno, todos los que aprendimos artes marciales en Cuba, la gran mayoría empezó por las películas de Ichi, japonesas. Después vinieron las películas de Hong Kong hasta llegar a Bruce Lee. Ya cuando llega Bruce Lee, aquella etapa tan bonita, todo el mundo quería ser Bruce Lee. Y yo con el apellido ese, imagínense, yo quería ser, ya yo era Bruce Lee. Y entonces así fue llegando todo el programa, las películas, mi visita a China. O sea, todo, repito, se va cultivando con el tiempo. Bueno, uno de los filmes que más ha logrado en nuestra juventud que practica las artes marciales en el mundo, sin duda es Karate Kid. Fue muy bueno entonces haber vivido esa experiencia del proyecto televisivo y que sobre todo en la calle todavía la gente le diga Vargas Lee, Dojo en TV, ¿dónde está? Sí, para mí eso es maravilloso, que el pueblo me recuerde con cariño y que recuerde el programa, que es lo principal, ¿no? ¿Cuántas personas crecieron con ese programa? Jackie Chan, Chen Long, para los chinos Chen Long y para el mundo occidental
Jackie Chan. Sin duda, una de las grandes promesas después de haber sido doble de las películas de Bruce Lee. ¿Cómo se llama la escuela que dirige actualmente Roberto Vargas Lee en Cuba? Se llama la Escuela Cubana de Wushu y Qigong para la Salud. Chen Long, Jackie Chan, se convirtió en un gran director y un gran actor de estas películas. Éxitos en todo lo que tiene por delante, en la música, en las artes marciales, y ojalá que lo volvamos a ver en televisión haciendo un programa como Doyo en TV. Ojalá. Gracias, Luisito. Todo, como siempre decimos, quedó entre tú. Y yo. Seguimos en televisión. Con sinceridad y sin secretos. Buenas noches. Ayer ocurrió lluvia intensa en las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila y Cienfuegos, con acumulados superiores a los 100 milímetros de precipitación. También tuvimos el reporte de una tormenta local severa en Santi Espíritus, con caída de granizos y vientos fuertes en rachas. Miriam, te invito a un refrescante jugo de mango. Por favor, ¿te gusta? Ay, muchas gracias. Hecho por Relita, nuestra productora, que se defiende muchísimo en el arte culinario. Rico como siempre. Muy rico. Miriam, estás de jefa del Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología. ¡Wow! Gran responsabilidad. ¿En qué consiste ser la jefa? Bueno, quiero que un poco te toca dirigir todo. Sí, fue un reto, es un reto, constituye un reto. Suerte que todavía contamos con el apoyo de algunos investigadores, especialistas, el mismo doctor Rubiera, que fue jefe durante tantos años, fue mi jefe desde que comencé en el Instituto de Meteorología, y por supuesto que ahora poder contar con la ayuda de él, sobre todo en tiempo de ciclones, pues es muy importante. O sea, que ese puesto era el que tenía el que tenía el doctor José Rubiera, porque el instituto consta de varios centros, y el centro de pronóstico es la cara visible de la institución. Pero existe el centro del clima, el centro de física de la atmósfera, el centro de instrumentos y métodos de observación, el centro del clima, porque el tiempo y el clima son diferentes, el centro de te decía, de contaminación también, el centro de informática. ¿Y por qué no se llama Centro de Pronóstico del Tiempo? Bueno, se le puso así, pero en realidad sería bueno que se le pusiera Centro de Pronósticos del Tiempo, porque pronóstico puedes haber de muchas cosas. Claro. Pero el tiempo es más específico. Es más específico ya exactamente con lo que nosotros pronosticamos. Quiero que nos cuentes a todos los que estamos disfrutando del programa alguna experiencia, sobre todo en ese cambio, porque me imagino que su vida profesional y personal fue otra, porque bueno, a todos los que salimos acá en televisión nos pasa, después que saliste en televisión, diste el pronóstico del tiempo en la televisión cubana. Cuéntame alguna experiencia con el público, cómo cambió tu vida, hasta cuánto o cuándo. Sí, en realidad, bueno, yo empecé en la televisión y estaba muy joven, pero ya tenía mi niña, ¿no? La niña siempre me preguntaba, ¿no? Mamá, ¿por qué tú no sales en la televisión? ¿Por qué tú no sales? Ya te decía que yo no quería, que fue un reto. Pero ya después que uno es una persona que todo el mundo conoce, bueno, pues uno tiene que tomar mucho más responsabilidad en las acciones. Y además, como yo te comentaba, el jefe era Rubiera. Rubiera es una personalidad en nuestro país muy querido. Y bueno, asumir esa responsabilidad que llevaba él durante tantos años, la verdad que me sentí a veces temerosa, ¿no?, de poder realizarlo. Pero sí, siempre he contado con la ayuda de toda mi familia. Y en realidad los compañeros de trabajo también tienen un gran sentido de pertenencia en el centro de pronóstico, mis compañeros. Hoy en día vamos quedando menos de los que somos ya los más viejos. Son muchos jóvenes que están entrando, pero sí te puedo decir que todos los que llegan siempre aman la meteorología. Y los que nos quedamos, pues mucho más lo demostramos, ¿no? Pero todos los que aprenden de una forma u otra, estamos seguros que siempre van a sentir que el haber trabajado en el Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología es una escuela. Además, en el instituto existen también otros especialistas que no trabajan en pronóstico, pero que fueron mis profesores, y el otro día en el Consejo Científico yo hacía mención a eso, que nos sentimos orgullosos de tener muchos investigadores valiosos en el Instituto de Meteorología que de una forma u otra aportan a la meteorología en Cuba, no solamente al pronóstico, sino también a otras ramas de la meteorología.
Y ser jefa, bueno, por supuesto que es una gran responsabilidad y creo que me he esforzado en hacerlo lo mejor posible, pero siempre es importante que el colectivo esté unido, que sepa dar lo mejor de sí. Y bueno, eso es también lo que hacemos un llamado a los jóvenes que se incorporan hoy en día, de que tomen la ciencia como suya, ¿no? Y la lleguen a desarrollar, o sea, a estudiarse, porque en el instituto tienen toda la posibilidad de hacer maestrías, doctorados, y así se van creciendo como especialistas durante toda su carrera. Y eso, bueno, fue lo que me brindó a mí el instituto. Y una vez teniendo esos estudios de maestría, doctorado, pues entonces, bueno, eso también te ayuda a enfrentar la especialidad como he tenido que hacer. O sea, ha sido todo un reto como mujer, como madre, y también con el precedente del doctor Rubiera, como decimos nosotros, que dejó la varilla bien alto porque es una personalidad, incluso no solamente en nuestro país, sino también regional en toda la Organización Meteorológica Mundial. Rubiera es un referente debido a todos los éxitos que ha tenido Cuba en el enfrentamiento a los desastres naturales, en este caso los ciclones tropicales, y Rubiera creo que ha desempeñado un papel en ese sentido en nuestra área geográfica. Bueno, recién ha terminado la temporada ciclónica y bueno, tuvimos una actividad bastante fuerte y lamentable, como por ejemplo el huracán Oscar por el oriente del país, que fue realmente devastador. Miriam, ¿cómo es la vida de un meteorólogo y sobre todo de la jefa del centro de pronóstico en esos días? ¿Te da tiempo ir a la casa? ¿Cómo son esos días para ustedes? Sí, precisamente ahorita te comentaba que es bastante difícil porque siendo mujer, madre, tener que atender un hogar, tienes que contar con la familia, pero en esos días nosotros no vamos a la casa. Por ejemplo, los que somos jefes, tenemos responsabilidades y muchas veces puede pasar que un turno de trabajo no pueda salir, no puede haber cambios y sobre todo si el ciclón está afectando el occidente del país, o sea, La Habana, pues no puede salir. A veces hemos efectuado los cambios de turno en la madrugada porque sabemos que ya desde la mañana va a estar muy deteriorado el tiempo y nadie va a poder salir. Entonces hacemos ese tipo de cosas. Hoy en día se trabaja 24 horas y es muy difícil quedarse más de 24 horas, pero sí lo hemos hecho, sobre todo los que tenemos responsabilidad. Tenemos que trabajar incluso a veces 24, 48 y hasta casi 72 horas sin ir a la casa porque hace falta la vigilancia meteorológica estrecha. Entra el ciclón, a lo mejor entra por oriente y en lo que llega al occidente es atravesando todo el país y son horas y horas y horas. E incluso este huracán Oscar estuvo prácticamente casi estacionario sobre el oriente del país, por eso dio tanta lluvia, porque no era un huracán tan fuerte ni tan grande. Sin embargo, la permanencia, la persistencia de las áreas de nublados con chubascos y lluvias sobre el oriente del país fueron los que proporcionaron esas grandes inundaciones. Y todo eso es peligro para la nación. Entonces nosotros prácticamente no nos despegamos. A veces nos rotamos, dormimos 2 horas porque el cuerpo necesita, aunque sea dormir 2 horas, otro se queda despierto y así nos vamos apoyando. Incluso los turnos de trabajo, a veces vienen otros compañeros de otros turnos a apoyar el trabajo porque el trabajo se hace más intenso. Hay que redactar, hay que seguir trabajando y hay que informar a la población también por los medios, por las redes sociales. Eso me parece muy importante. Creo que en alguno de estos eventos algo que apoyó, lo viví en carne propia, es el teléfono. A veces no tienes corriente en la casa, está el apagón. ¿Y cómo te informas? Si no tienes quizás una radio con carga y tienes un poquito de batería en el teléfono y por ahí, con páginas internacionales, con las páginas también de Cuba, logras informarte, las personas nos pasamos información de uno a otro. Creo que ha llegado a las redes sociales a apoyar la meteorología, ¿verdad? Y también la juventud mira mucho las redes, hay que llegar por las redes sociales. En este aspecto, Eliel Pila ha sido un pilar para nosotros en cuanto a la información por las redes sociales. Nosotros tenemos una página web, pero también la gente sigue mucho otras redes, ¿no? El Twitter, el Facebook, y entonces por WhatsApp incluso también Telegram se envía información, se hacen videollamadas, múltiples conferencias y demás, que entonces la gente joven ve esos medios. También las personas muchas veces en la radio, porque también la radio es importante
Muchas personas mayores que sí están acostumbradas a oír la radio y cuando no tienes la televisión entonces oyen la radio. Y allí siempre nos acompaña Radio Rebelde de las transmisiones del Instituto de Meteorología, siempre va la radio, porque muchas veces las personas lo que tienen es la radio. Claro. No, y sobre todo la costumbre, yo también soy amante de la radio. Bueno, Miriam, de parte de todo el equipo de Entre Tú y Yo, queremos, por favor, darte algunos obsequios, algunos recuerdos que los Muy guardes bonito. con mucho cariño de parte de todo el equipo. Me de gusta Rebustillo, mucho. Rostro de Me Habanera. gusta mucho. Tengo uno, pero ya este es otro para la colección. Así es. Tienes de Brujas, un jabón exquisito. Ay, qué rico. De Clara Camilleri, una colonia súper refrescante. Ay, qué bonito. Ay, gracias. De La Hiera, que además, director de arte del programa, esta jarra hermosa, con una de sus obras. Ay, qué bonita, qué bonita. Aquí hice la cajita para que la guarde. Del Bolo, mira este detalle de cuero. La isla de Cuba. Qué bonito. Muchas gracias. Y de Isla Flor, estas hermosas rosas rosadas. Ay, muchas gracias. ¿Y cómo lo has pasado por acá? Muy bien. ¿Verdad? Me siento muy agradecida de la invitación que me han hecho y bueno, ha sido un honor. No, gracias a usted. Ya en la confianza, gracias a ti por habernos acompañado, haber venido a conversar un poco y a conocer más sobre el tiempo y cómo funciona. Nada, mandarle un saludo especial a su hija, a ese nieto hermoso de 3 años que lo está disfrutando muchísimo. Mucha salud y suerte para su familia, igual que para todos los cubanos en donde quiera que estén. Ya saben, como cada sábado, esto es con sinceridad y sin secreto entre tú. Y yo. Quedó claro. Chao, nos vemos el próximo sábado.